Hoy en día nos es complicado encontrar alguna serie con el formato locuendo que, dentro de lo que podría ser llamado original, cumpla con expectativas diferentes a lo que otras suelen mostrarnos. Es por eso que, con permiso de los creadores, he decidido hacer esta crítica análisis de la serie de Apocalipsis para dar las razones de por qué esta es fácilmente una de las mejores que se podrán encontrar en la red. Soy Astrid y esto es Apocalipsis. La serie que aspiró a la perfección. Apocalipsis inicia entre todo con una introducción un tanto genérica, si podríamos llamarlo así. El clásico era un día normal. Si bien esto es algo que suele verse en la mayoría de las historias de esta índole, solo es utilizada para dar una breve introducción al ambiente familiar del protagonista y su familia, hacerle ver rápidamente al espectador que Daniel, el protagonista de esta serie, es un joven de 15 años de preparatoria, que aparentemente vive una vida normal, buena relación con sus padres, amigos, alguna enamorada que no le corresponde. Lo típico, podría decir yo. Durante los primeros 5 minutos, esta introducción ocurre mientras de fondo se nos narra el noticiero informando del surgimiento de un virus africano que parece estar convirtiéndose en un problema. Como suele ser en la mayoría del caso de los adolescentes, estas noticias apenas si son escuchadas por Daniel, quien decide irse a su escuela y detallarnos un poco lo que vive ahí. Después, para el 6.º minuto, inicia el mundo de devastación. Quienes habrán visto la serie, sabemos que el virus nace como resultado de una partícula dañina que contagia a las tribus caníbales del continente africano, y que más tarde, estos contagiados se convierten en zombies quienes intentan irse del continente para sobrevivir, siendo Europa el siguiente afectado. El virus crea un interesante y bien elaborado efecto dominó en la historia, pues el virus provoca un éxodo masivo de africanos hacia el viejo mundo, los europeos intentan salir de su continente hacia América para salvaguardarse, los países latinoamericanos permiten la entrada de esta gente sin saber realmente si están infectados o no, y esto a su vez provoca que en la región latina, revoluciones se den por todos lados formando una especie de organización llamada la Federación, compuesta principalmente por Chile, Argentina y Brasil. Además de esto, Europa es intervenida militarmente por Rusia para eliminar a los infectados antes del continente caer como África lo estaba siendo. La infección provoca también el desplome de las economías más importantes del mundo, y tanto Estados Unidos como China entrarían en guerra para mantener a sus monedas como las más importantes del mundo. Esto sería vital para el desarrollo de la historia en Latinoamérica, pues debido a esta guerra y a los problemas de infectados en Estados Unidos, no habría poder que pudiese frenar a la Federación para derrocar a sus gobiernos para fundir a todos los países en una especie de gobierno comunista, que veía a los Estados Unidos como la mayor amenaza a sus planes y la fuente vital de recursos económicos para implementar lo que ellos llamaban el Nuevo Mundo, un lugar donde no existiría la pobreza, donde todos serían ricos y la población estaría unida, dejando de lado diferencias del pasado o las nacionalidades, velando por el bien del pueblo y dejando de ser títeres de lo que ellos llamaban el imperialismo americano. Es decir, la Federación buscaba la conquista absoluta del continente americano, la exterminación de Estados Unidos como país y lograr lo que nadie en el mundo había podido, hacer funcionar el comunismo. En medio de esta guerra se sitúa la vida de Daniel, un chico mexicano de 15 años que cursaba su primer semestre de preparatoria, pero justo cuando el segundo semestre iniciaba, el mundo comenzaba a entrar en este suceso. Como consecuencia de la guerra, de la crisis y de la infección, su país se ve afectado seriamente al punto de cerrar escuelas y lugares públicos, comienzan a surgir huelguistas que más tarde se convertirían en grupos paramilitares rebeldes apoyados por la Federación. Su país se encuentra entre la espada y la pared, pues países como China y Rusia piden a México dejar de apoyar a Estados Unidos en sus débiles intentos por sabotear el movimiento federado que al inicio de la historia solo estaba centrado en el Sudamérica, pero con el paso de meses este se extiende hasta Centroamérica y finalmente a Norteamérica y el Caribe.
Por otro lado, el país comienza a sufrir problemas internos con los huelguistas, quienes ahora son un movimiento rebelde llamado Fuerza Élite del Norte, cuyas dos principales funciones son limpiar a México de los infectados provenientes de Estados Unidos y debilitar al gobierno por el norte, para cuando la Federación llegase al sur del país, estos dieran el golpe de gracia y tomar el país azteca, el cual sería la lanzadera para su ambicioso plan: invadir y conquistar Estados Unidos. Muy a diferencia de la gran mayoría de series apocalípticas, Daniel nos cuenta la vida y los sucesos de la historia conforme ocurren, no utiliza un diario, cosa que por sí misma ya es algo original, al menos entre tanto cliché de querido diario, el día de hoy. Daniel nos cuenta sus miedos y preocupaciones conforme ve el mundo empeorar cada vez más, el temor que tiene por la guerra, por infectados, por ver al ejército de su país en las calles controlando y reprimiendo a los rebeldes, los esfuerzos de la población por sucumbir a los zombies, la esperanza que la Federación pronto llegaría para salvarlos del gobierno opresor al que estaban destinados, y lo duro que era la supervivencia al ser privados del internet, de las redes telefónicas, de la luz y de la censura en periódicos y medios de comunicación. Eventualmente, Daniel se va dando cuenta que la vida como la conocía jamás volvería, pues cada día todo empeoraba y se convencía a sí mismo que era el fin del mundo, de ahí que es él quien comienza a llamar a este suceso como el apocalipsis. Pasados ciertos meses, Daniel y su hermano mayor, Tristán, se ven obligados a huir de casa después de un infectado atacar a sus padres y darles poco tiempo antes de convertirse en zombies. Negándose a despedirse de sus padres, ambos huyen sin mirar atrás hasta encontrarse con un grupo de soldados que los llevan a un campamento en el campo, donde les dan refugio para permanecer a salvo tanto tiempo sea suficiente. Pronto descubrimos que el ejército mexicano está dividido en tres. Un grupo está peleando en el norte, contra los infectados y las fuerzas élite del norte, la segunda está en el sur, esperando la llegada de la Federación que, para ese punto de la historia, ya estaba atacando Guatemala, y el tercero, quienes son los soldados que han decidido por cuenta propia proteger a los civiles de infectados, rebeldes y federados. Este grupo, del cual forman parte los soldados que crearon ese refugio, son considerados por el gobierno como desertores por no pelear, y son catalogados como enemigos de la nación, teniendo entonces la obligación de ser asesinados por sus compañeros. Con el paso de los días y la llegada de más gente, la comida se va agotando, y el hermano mayor de Daniel decide alistarse al ejército para ir en busca de comida con un grupo de soldados a través de un helicóptero hacia las ciudades del sur, sitio donde el refugio se encuentra. Si bien Daniel le menciona que al irse él estaría incumpliendo la promesa que les hicieron a sus padres, de permanecer juntos, Tristán igualmente lo convence de que la comida que traería también los alimentaría a los dos. Claramente, y como sabemos, esta misión falla pues Tristán jamás regresa. Convencido que su hermano podría estar vivo aún, Daniel decide también enlistarse en el ejército ante una nueva misión de suministros. Si bien podría decirse que esto es algo complicado pues el chico apenas tiene 15 años, la realidad es que para ese momento, la situación en el país es demasiado tensa y lo que el ejército ocupa es gente que pueda disparar un arma, sin importar su edad, solo les importa su condición. Daniel de alguna forma logra cumplir apenas con la edad, y tras un breve pero efectivo adiestramiento de 3 días, él y un grupo de soldados sale del refugio hacia la ciudad más cercana, la cual ya había sido evacuada tiempo atrás por ser un posible objetivo del ejército federado. La misión sale mal y el helicóptero donde se transportaban se desploma. Convenientemente, y lógicamente, Daniel es el único sobreviviente de este accidente. Sabiendo que está en un mundo donde solo puede ver por sí mismo y donde ya no tiene a nadie más que a sí mismo para estar a salvo, Daniel continúa yendo a buscar a su hermano, armado solo con su rifle y pistola, mochila, dejando atrás su casco, su blindaje y peso inútil. Siguiendo una carretera que creería lo llevaría a la ciudad donde posiblemente su hermano había ido, y debajo de un sol agobiante por horas, encuentra una tienda de conveniencia donde espera encontrar agua. Y si bien no encuentra el líquido vital, sí encontraría a otra sobreviviente. Una mujer rubia de ojos verdes que parecía ser justamente lo opuesto a Daniel, es decir, una rebelde.
Al principio, ambos se encañonan, desconfiando ella de él por ser un soldado, y él de ella por ser una simpatizante de la Federación. Sin embargo, tras un momento gracioso personalmente, ambos logran llegar al diálogo. Daniel le cuenta a ella hacia dónde se dirigía, y la chica, una mujer de su edad, le cuenta que justamente acababa de dejar la ciudad más cercana y estaba totalmente abandonada. De alguna forma, Daniel no muestra interés en las palabras de esta viajera y decide irse aun cuando ella le propone ir juntos hacia adelante, pero Daniel se niega pues creía que aún podía salvar a su hermano. Sabiendo lo difícil que era estar solos a una edad tan temprana, ella lo convence a él de acompañarlo hacia la ciudad. Si bien Daniel en un principio se niega, ella le muestra un mapa aparente de la ciudad, cosa que él ocupaba para así orientarse para buscar a su hermano una vez allá. Daniel entonces acepta y conocemos a Chloe, una niña México-estadounidense de 15 años, aparentemente huérfana, que al igual que Daniel, busca una razón por la cual continuar en el mundo que continúa empeorando. Desde el principio, Chloe se muestra ante Daniel como una simpatizante de la Federación, de las fuerzas élite del norte y de básicamente cualquier cosa que esté en contra del ejército. Si bien esto al principio puede pasar sin pena ni gloria, sería vital para después. Daniel y Chloe van a la ciudad, aunque a Daniel no le hacía mucha gracia al estar acompañado por alguien como ella, pues a pesar de todo, Chloe se muestra un poco prepotente. Una vez en la ciudad, ambos se disponen a buscar a Tristán en supermercados y gasolineras por ser esos los lugares donde se supone el grupo iría, pero no tienen éxito. También descubrimos que la ciudad había sido bombardeada y saqueada por el ejército como una técnica de quitarle valor como objetivo federado, dándonos a entender que el ejército y el gobierno haría lo que fuese para cumplir con las órdenes de Estados Unidos, cosa que Daniel cuestionaría pues consideraba que ello era algo inhumano. En algún momento, Daniel está por asesinar a Chloe después de enterarse que el mapa no era un mapa de la ciudad, sino uno de un lugar muy lejano. Pero justo cuando él está por disparar, ruidos extraños salen de las cloacas. Al parecer, la ciudad no estaba tan abandonada como creían pues se dejan ver cantidades grandes de zombies aparentemente desplazados. Esto los hace huir para ponerse a salvo. En este punto, vemos que Daniel combate, pero su adiestramiento no es bueno, no sabe disparar realmente un arma, no tiene conocimientos para defenderse, simplemente no sabe hacer absolutamente nada por ser solo un niño. Mientras que Chloe sabe cómo hacerlo y está mejor preparada y equipada que su compañero, siendo ella quien los saca de ese apuro a duras penas y aún salvado a Daniel de no ser devorado por los zombies. Calmadas las aguas en ese momento, ambos hablan y se disculpan, ella por mentir y él por intentar matarla a ella debido a la desesperación y frustración que sintió al saber que su hermano estaba lejos de ser encontrado y salvado. Chloe anima a Daniel y le dice que pronto podrán encontrarlo, lo que hace que juntos trabajen de mejor forma y se vean como compañeros, ya no como desconocidos, pues era la única forma de mantenerse vivos ante el peligro de los infectados. Sin embargo, ambos continúan siendo reservados con sus vidas, pues de hecho, Chloe solo sabría de Daniel, su segundo nombre, que es precisamente Daniel, y él no tenía más interés en querer darle más de su vida. Al final del segundo capítulo, se nos muestra a un protagonista que comienza a perder la esperanza de encontrar a su hermano, dándose cuenta poco a poco que Tristán posiblemente ya estaba muerto, pero siendo fiel a la promesa que les hizo a sus padres, quería al menos encontrar su cuerpo para sepultarlo y poder así volver al refugio. Durante el tercer capítulo conocemos a un grupo de fuerzas élite del norte, compuesto por Ankara, Eri, Ralph, Marco y Tema. Este capítulo sería fundamental para actualizar la historia. Tras algunas semanas solos en la ciudad, Chloe y Daniel parecen haber formado un poco más de compañerismo y casi haberle dado paso a una ligera amistad, a pesar de ambos saber que una vez se encontrara a Tristán, sus caminos se separarían por ser exactamente contrarios a los pensamientos del otro. Al momento en que ellos ven a la lejanía el grupo de los Fen, Daniel duda en si ir o no a ver quiénes son, mientras Chloe le insiste en ir con ellos pues sabía que podrían ayudarlos al ser enemigos del ejército. Durante una breve discusión entre ellos, una mujer le apunta de Daniel por estar vestido como un soldado y los llevan a ambos con el resto del equipo, donde Daniel es golpeado por ellos.
Tras aclarar que realmente a Daniel le daba igual el ejército y solo estaba ahí por su hermano, los soldados rebeldes se disculpan con él. Aquí, y como respuesta a varias preguntas de Daniel, los soldados les actualizan las noticias. Rusia había conquistado casi toda Europa a excepción de Francia, España e Inglaterra. Estados Unidos y China habían perdido su guerra y ambos estaban extremadamente débiles y en bancarrota, además del primero estar gravemente dañado por los infectados, y lo más importante, que la Federación ya estaba entrando a México por el sur, y que el norte del país también había caído ya ante los FEN, pero algunas facciones resistían esperando la llegada de armamento estadounidense. Además, la razón por la que ellos estaban ahí era para saquear los bancos en busca de todo el dinero para comprarle armamento a los chinos para su pronta guerra contra Estados Unidos, pues una vez el sur de México fuese tomado, el ejército federado atacaría al país de las barras y estrellas y ocuparían todo el poder del subcontinente y el armamento más avanzado para vencer. Daniel y Chloe cuentan la razón de por qué están ahí, y tras un diálogo, el grupo FEN y los niños deciden ayudarse mutuamente mientras la operación sea completada por parte de ellos. Este episodio sería muy vital para el futuro de la serie. Conocemos a Ankara, capitana primera y líder de ese grupo, quien es una mujer con una infancia y adolescencia difícil que fue seducida por la Federación con sus promesas de un futuro prometedor para todos. Eri, capitana segundo que, al igual que Chloe, compartía un odio y resentimiento hacia el ejército, y en palabras de Daniel, eran incluso más fuertes esos sentimientos que en Chloe. Marco, quien había estado presente en la fundación de las FEN, Terma, un exguerrillero que compartía la misma ideología que la Federación, y Ralph, un impresor de periódicos que había sido seducido por la Federación al recordar todos los problemas que el gobierno mexicano provocó en su población. Por ahora, dejaremos aquí la historia de estos personajes y lo retomaremos más adelante. En este episodio se hace un importante énfasis en la relación de Daniel con Eri, pues ambos al principio diferían un poco de pensamientos, pero poco a poco entablarían buena relación, al punto de una noche ambos salir a escondidas de todos para ir a buscar una pistola nueva para Daniel, pues la anterior la había perdido escapando de unos perros zombies. En esta escena, ambos pelean contra los zombies, aunque realmente es ella quien hace más, y cuando se descuidan y una oleada de ellos llegan, Daniel se rehúsa a dejarla sola pero debe ir a avisar al resto que los zombies se aproximan para así huir. Y la relación entre ellos dos será vital para el resto de la serie, pues Daniel aprendería mucho de ella, describiéndola como la mejor tiradora del grupo. También la relación con Chloe se ve un poco mejor, casi a la amistad, llegando ambos a preocuparse por el bienestar del otro, lo que al final del capítulo definiría el resto de la serie. A pesar de contar con la ayuda de los FEN, Daniel nunca encuentra a su hermano, y cuando llega el momento de despedirse de ellos, lo hace de una forma nostálgica, mostrando que había llegado a sentir admiración por las mujeres, de Ankara por su liderazgo al ser una mujer demasiado estricta, y Eri de su personalidad y habilidad para con las armas. Sería esta última quien le obsequiaría una pistola con un valor especial, arma que estaría con Daniel hasta el final. Una vez los FEN se marchan, no sin antes preguntar a Chloe si en realidad rechazaba la idea de ir con ellos a esperar a la Federación, debido a que el grupo se había impresionado con las habilidades de la niña, ella se niega, argumentando que quería quedarse con Daniel pues aún debían buscar y encontrar a su hermano. Entonces, el grupo se marcha y poco tiempo después comienza a llover. Mientras se dirigían a un edificio para refugiarse, Chloe y Daniel terminan jugando con el lodo que la tierra y agua forman, para después, al fin refugiarse en el calor de fogata y el negro de la noche en lo más alto de un edificio. Haciendo inventario, ambos descubren que las balas y provisiones se les están terminando y que no creen poder continuar por mucho tiempo ahí. Chloe expresa esa preocupación y Daniel le da alternativas, aunque es este último quien decide cambiar de tema para ya no pensar en ello. Para despejarse un poco, ambos deciden hablar. Daniel le pregunta a Chloe por qué no había ido con los FEN si su mayor y único deseo era estar pronto con la Federación, y ella responde que entendía que se sentía estar solo, y a pesar que Daniel estuvo por matarla, con el paso de los días consideró que podía ayudarlo a él para volver a tener a su única familia.
Es en este punto cuando al fin ambos comienzan a hablar más de su vida. Daniel le dice su nombre completo a Chloe, se cuentan de sus gustos, de sus amigos, cómo era la vida antes de todo, y Daniel le pregunta acerca de sus padres, cosa que le cae mal a Chloe pues ella los recuerda con tristeza. Daniel entonces se sincera con ella y le dice todo lo que había pasado, la verdad de cómo había llegado a ser un soldado, de por qué buscaba a su hermano y por qué había huido de casa. Entonces, Chloe al fin nos cuenta su vida y la razón del por qué odia tanto al ejército. Chloe vivía en el norte del país, su papá era estadounidense, y cuando la infección comenzó, ellos se mudaron hacia el sur, a una ciudad que, sin saberlo, era simpatizante del movimiento federado. Un día el ejército mexicano la atacó, los aviones bombardearon toda la ciudad y el ejército se llevó a los civiles para ejecutarlos en la selva. Sin embargo, los padres de Chloe pudieron salvarla, y escondida vio cómo los soldados asesinaban a sus papás. Esto provocó un fuerte odio hacia el ejército, y el juramento hacia sí misma de si algún día tenía la oportunidad, destruiría al ejército mexicano como venganza a la muerte de sus padres, confesando que al principio se interesó en ayudar a Daniel para encontrar a su hermano, y una vez ambos estuviesen juntos, ella los asesinaría por medio de la decapitación, matando a uno frente al otro. Pero con el paso de los días y siendo él la única compañía que tenía, se dio cuenta que en realidad él solo era un soldado porque era la única forma de sobrevivir, no porque fuese igual al resto de militares. Daniel le propone entonces que cuando encontrasen a Tristán, ella podría acompañarlos de vuelta al refugio, pero Chloe se niega, y como última posible palabra, Daniel le dice que nunca la olvidará. Chloe se retira y Daniel entonces piensa sobre todo el tiempo desperdiciado en esa ciudad, pues durante el mes que habían estado ahí no había encontrado nada de su hermano, y sabía que no podía continuar más ahí si quería sobrevivir, dándose cuenta que Tristán había muerto con intención de salvarlo, y que si Daniel continuaba poniéndose en peligro en la ciudad, tarde o temprano moriría, haciendo que el sacrificio de su hermano fuese en vano. Entonces, toma la decisión de seguir a Chloe a donde fuera, pues la consideraba ahora su familia, y, en palabras de él, un ángel enviado por sus pecados o por sus buenas acciones, jurándose esa misma noche a seguirla hacia el norte para encontrarse con los Fen y juntos esperar a la Federación. Al día siguiente, Daniel le comenta sus pensamientos a Chloe, y aunque ella duda porque, de nuevo, la Federación y Chloe eran totalmente distintos a los pensamientos de Daniel, acepta pues ella también le ha llegado a tomar cierto aprecio a Daniel, y como forma de mantener en pie el sacrificio de Tristán, decide proteger a Daniel de todo. Entonces, abandonan la ciudad. Tras algunos sucesos inesperados, ambos logran llegar a la Federación, y la historia de Daniel y Chloe, así como la trama principal de la historia, da inicio. Evidentemente, la historia no termina ahí. Sin embargo, la historia del primer libro se centra principalmente en establecer el territorio y el mundo en donde el segundo libro se desarrolla. Dándoles un rápido resumen, la compañía de soldados donde Chloe y Daniel son asignados se convierte en la más importante, y una vez invaden Estados Unidos, estos soldados son elegidos para llevar a cabo misiones altamente peligrosas e importantes que definirán la guerra contra este país, recibiendo un adiestramiento único en el mundo, lo que hará tanto a Daniel y Chloe extremadamente conocedores en el ámbito militar, y que más tarde, sería vital para el resto de la serie, especialmente del segundo libro. La historia de Apocalipsis se centra en desarrollar 3 puntos importantes: realismo, historia y personajes. En varios capítulos, podemos ver un realismo demasiado alto en ciertas situaciones. Es verdad que en otras podemos encontrar más que nada conveniencia del escritor para desarrollar alguna escena o capítulo, pero el nivel de detalle que esta serie llega a manejar es asombroso, y esto se emplea generalmente en la historia, pues mientras en otras historias se centran demasiado en desarrollar a su personaje a base de clichés como el personaje que en la vida normal es un don nadie y que en la historia central es el galán, el más fuerte, el elegido, en Apocalipsis te das cuenta que realmente ningún personaje es especial, todos tienen las mismas posibilidades de morir, algunos menos que otros debido a su experiencia, pero al final de cuentas, todos son mortales, todos sangran, todos han estado por ver su vida llegar.
Desde el primer momento podemos ver a Daniel como un héroe que sangra, que tiene miedo, que le remuerde matar y que intenta ser alguien normal a pesar de todo. El uso de las armas, aunque lentamente va decayendo un poco, al principio se hace un impresionante énfasis en su funcionamiento, en detalles tan pequeños como que éstas deben limpiarse, que a pesar que cualquiera pueda disparar no todos saben usarla como es debido, y demás. Esto hace que la historia tenga un punto extra en ese apartado, pues los escritores promedio de estas series suelen hacer que el protagonista a los 5 capítulos ya sepa utilizar un arma en cada mano, que sea un experto en disparar y matar. En Apocalipsis no es así, vemos que a Daniel le toma todo el primer libro aprender a utilizar las armas, que a pesar de él considerarse bueno peleando, lo vemos perder contra gente más experimentada, grande y fuerte que él, incluso cuando ya es un soldado bien entrenado. Lo vemos ser herido con armas de fuego, estar por morir en situaciones tensas o no, correr peligros y demás. La gente suele referirse a sus héroes como todopoderosos, pero este no es el punto, ni de Daniel ni de los personajes que lo rodean. En la historia hay momento que esta tiene bajones de calidad, es verdad, normal en historias tan largas como Apocalipsis, pero en los capítulos siguientes se suele retomar y superar las situaciones en las que se nos presenta la trama, y es que Apocalipsis desarrolla los 3 puntos que dije al principio en cada capítulo. Es verdad que hay situaciones absurdas de repente, o cosas un tanto ilógicas, pero si se siguiera todo el tiempo la lógica, Apocalipsis habría terminado en el capítulo 1 o máximo a mitad del 2, y eso no es lo que queríamos. Queríamos una historia diferente, un protagonista que no se apegara a lo mismo de siempre, un ambiente, mundo y universo que si bien es genérico, como los zombies, a partir del capítulo 5 se centra más en la guerra, en los horrores y en lo malo en sí, ya que, si seguimos esa misma lógica, los zombies en realidad apenas sí sería un problema real, pues como se dice en un capítulo, es solo cuestión de tiempo para que factores como los rayos ultravioletas del sol y la humedad descompusieran aún más la carne de los infectados y hiciesen imposible la existencia de estos para los 3 años que dura la serie. Sí, Apocalipsis tiene tropiezos como cualquier historia, pero son tropiezos en una historia única, diferente a todo lo demás, una donde al fin vemos a todos los personajes como la misma mierda de personas, como los mismos egoístas. Aquí te presentan a los salvadores como héroes, pero porque los estás viendo desde un punto de vista exterior. Cuando llega el momento de Daniel desenredarse como un soldado federado, lentamente te das cuenta que esos salvadores en realidad son exactamente lo mismo que los villanos, y que lo único que cambia es el bando. En otras series te muestran la guerra solo como algo secundario, en Apocalipsis te muestran que siempre está ahí, no hay capítulo alguno donde no se mencione la muerte de tantos millones de soldados, ni donde no se escuchen bombardeos ni aviones volar, donde no hayan muertos, ni heridos, traumas en la gente, daños psicológicos. Apocalipsis te muestra la realidad, lo que pocos intentan querer desarrollar porque caen en lo genérico, te muestra la oscuridad, te muestra la realidad de las cosas, te muestra el punto de vista en un escenario donde todos son culpables e inocentes a la vez. Y eso la hace sumamente exquisita la historia, porque a pesar de estar escuchando las vivencias de tu héroe, con el paso del tiempo este comienza lentamente a volverse igual que los villanos, igual que la misma gente a la que combatió y tanto dijo nunca querer ser, y aunque incluso los villanos hayan hecho actos justificables, si analizas bien todo, te das cuenta que incluso Daniel fue capaz de hacer cosas horribles solo por gusto. Cada personaje aquí no se siente como secundario, sino como principal, pues cada uno tiene su propia historia, sus propios problemas, pensamientos, y al igual que Daniel, sienten y suelen expresar sus sentires. Son personajes importantes, que no solo están para ayudar al protagonista y ya, complementarlo o ponerlo como algo que no puede faltar en la historia, sino que cada uno está tan bien desarrollado en cada situación que te hace sentir esa misma empatía por el protagonista, o incluso más. Los horrores de la guerra te hacen sentir incómodo, te dejan boquiabierto e incluso llegan a darte miedo. ¿Recuerdas ese mercado donde venían niñas prostitutas? Los genocidios imperialistas y federados hacia la población estadounidense. El asesinato de tantos civiles solo por decisiones caprichosas de los altos poderes.
te das cuenta que realmente así funcionan los poderes conforme vas subiendo y no se puede hacer nada. Esa impotencia de Daniel al ver a Chloe asesinar soldados solo porque sí en el capítulo 6:1 te muestra un poco de lo que la gente puede llegar a ser por venganza, por odio. En cada momento de batalla el cuidado que se describe para no ser herido o morir te tensan, sobre todo en los momentos menos esperados, cuando sabes que todo puede pasar y que no sabes quién puede ser el siguiente en morir, sobre todo en los últimos episodios de la serie. La descripción de cómo la guerra afecta a todos por igual, los problemas psicológicos que genera no solo en Daniel, en cada persona, el estrés se vuelve pan de cada día entre las tropas y te lo hacen saber. La desesperación que el hambre provoca, siendo esta más fuerte que los juramentos al punto de traicionar a tu señor y a tus compañeros solo por algo de comida. El hecho de saber que el final del personaje más carismático puede ser igual de crudo que el asesino más despiadado de todos, que todo puede salir mal a pesar de la planeación y de la habilidad de los más grandes y experimentados, la frustración por las decisiones de los mayores, decisiones que son inamovibles porque nadie tiene más poder que ellos para evitarlas. Eso es lo que hace de Apocalipsis una historia única en todo sentido, el hecho de que cada capítulo está destinado a llegar a algo que afectará a la historia de alguna u otra forma, los pequeños detalles colocados al inicio de esta que serán fundamentales para el futuro, los poemas de los profetas, el sentimiento que te da escuchar a Daniel lamentarse por todo lo pasado y lo que no pudo ser. Todo esto es lo que hace a Apocalipsis una historia tan perfecta. Eso es Apocalipsis, perfección y un sentido único. Si ya en el punto anterior vimos por qué la historia de Apocalipsis es de oro, los personajes ayudan a complementar el sentimiento que esta historia nos provoca, pues son ellos con quienes más compartimos, con quienes más nos encariñamos. Son ellos el pilar de la historia. Los personajes aquí no recaen, por suerte, en lo genérico. En lo habitual. Y es que cada personaje está tan desarrollado de diferente forma que te hace sentir que es algo nuevo, que es algo especial cada uno de ellos por mucho o poco protagonismo que tengan en la historia. Comenzando por Daniel, quien es un personaje que si bien llega a ser algo repetitivo en la cuestión de edad y vida antes de la guerra, mantiene su personalidad durante esta, pero lentamente se nos va dando un cambio notable en sus pensamientos conforme la historia avanza y la cuestión de la guerra y los traumas hacen efecto. Daniel es solo un niño de 15 años, al igual que todos, se ha enamorado pero no ha sido correspondido. De todas formas, tiene familia que ama y quienes lo aman, tiene una vida normal. Le gustan los deportes, tiene gustos especiales, no es considerado ningún raro por nadie. Es como tú o como yo. Eso es lo que hace de Daniel un personaje del que todos podemos sentir empatía, que puede compartir algo en común con nosotros a pesar de siquiera existir. En palabras de Gust, quien es el más experimentado en conocimiento de audioseries, infinitas han sido las veces en que un protagonista es un rechazado social, alguien a quien nadie lo quiere, que odia a todo el mundo, que no tiene corazón y bla, bla, bla. Este no es el caso. Daniel tiene un sentido de ser tan común entre todos nosotros que eso lo hace especial, de nuevo, porque compartimos con él algo. Sabemos que él ha visto morir gente, fue pobre cuando era aún más niño, pasó por hambre, por frío, falta de techo y por una vida no tan normal. Pero son cuestiones que él no podía elegir, sino que era parte de la vida. Muy diferente a los protagonistas que por alguna razón siempre deciden comenzar con un diario, diciendo por qué odian a todo el mundo. Daniel es un buen chico, como lo he dicho, o esto al menos al principio de la historia. Tiene valores bien impartidos pues honra a sus padres por ser lo que más ama en el mundo. Al igual que todos, la rabia lo ha llevado a hacer cosas estúpidas, tiene miedo ante situaciones desconocidas, como cuando vio zombies por primera vez, como cuando debió asesinar por primera vez. Durante el primer libro de Apocalipsis, Daniel se muestra aún como ese niño puro en medio de demonios, firme a sus pensamientos de ser una buena persona y pidiendo perdón por los crímenes cometidos.
Pero conforme el tiempo pasa y se va dando cuenta que el ser bondadoso solo le está dejando perdidas, sumado a los horrores que día a día que ve obligado a vivir, y la rabia que verá mucho de lo que ama irse, ese sentimiento de ser una buena persona se va lentamente, comenzando a ser consumido lentamente por el odio, la ira, el dolor y el sufrimiento continuo. Pues aunque al principio se mantiene firme en que él no será un asesino, pronto comienza a dejar atrás ese pensamiento porque se da cuenta que es la única forma de continuar vivo y proteger a lo que más le importa, por acabar con la guerra que tanto le ha dañado y para traer de vuelta a quienes aún puede. Y esto hace de Daniel un personaje interesante, pues lo vemos convertirse de héroe a villano. Sin embargo, te das cuenta que él es un villano desde el capítulo 7, pues los civiles estadounidenses los que daña y que él describe lo han visto así, y como suele decir el dicho, el lobo es el villano en una historia contada por Caperucita. Realmente notas que Daniel es tanto una víctima de los engaños como es también uno de esos mentirosos, que sufre tanto como ha hecho sufrir a los demás, que ha dañado tanto como ha sido dañado y que solo piensa en sí mismo, como sus enemigos lo hacen entre sí. Y el problema aquí recae en que te hacen sentir lástima por un personaje que aunque la merece, con el paso de los capítulos deja de justificar sus acciones, como el permitir que violen mujeres, que asesinen civiles, entre ellos bebés y niños, que torture solo por gusto y que no piense en el sufrimiento de otros más que en el suyo. Y claro, si bien esto podría hacer caer a Daniel en un personaje típico de este género, la condición de Daniel surge a final de la serie, cuando ya está afectado psicológicamente y ve el horror como algo normal producto de los traumas, y en ningún momento se hace intentar ver algo hermoso esta condición de maniático sanguinario asesino, sino que te demuestra en cada momento el sufrimiento que Daniel tiene encima por todo el daño que ha cometido hacia los demás. Y hablando de maniáticos sanguinarios y asesinos, pasemos con el personaje que, como lo vengo diciendo desde hace rato, es lo contrario a Daniel. Chloe. Chloe es una niña de 15 años, de padre estadounidense y madre mexicana. Chloe tuvo una vida prácticamente sencilla, muy diferente a Daniel que creció la mitad de su vida en la miseria. Chloe era mimada por sus padres, y caía en lo común que una niña de su edad podría interesarle. Si bien a ella nunca la conocemos antes de la guerra, cuando habla con Daniel se da a entender que ella de alguna forma es igual una buena persona. Antes de la guerra, claro. Chloe es el primer personaje que se nos enseña lleno de odio, ira, venganza, dolor y un sinfín de sentimientos. Es decir, lo que Daniel comienza a sentir desde el segundo libro, Chloe lo venía sintiendo a inicios de la serie, esto a causa del asesinato de sus padres por mano del ejército mexicano. Chloe se desempeña como una mujer manipuladora, que intentaba ganarse la confianza de sus enemigos para después atacarlos, que no tenía problemas en demostrar qué tan sádica podía llegar a ser solo para saciarse, y cuando conoce a Daniel, para proteger a los suyos, pues no quería que algo como lo ocurrido con sus padres le ocurriese a la única familia que le quedaba. Chloe es un personaje hipócrita, mentiroso, manipulador, sádico, vengativo, pretencioso y soberbio. Es prácticamente lo peor de lo peor, y lo es como persona como lo es siendo un soldado. Si bien Daniel considera que dentro de ella hay una buena mujer, la realidad es que Chloe solo es buena con él porque lo considera su única familia, a quien jamás dañaría ni mucho menos heriría, y por ello siempre se mantenía protectora con el protagonista, pues a pesar de todo, su mayor temor era volver a estar sola. Al principio de la serie, Chloe está en desequilibrio entre esa buena mujer de la que Daniel habla y el monstruo que vive dentro como lo vemos, pero tras el capítulo 6:3, esa poca humanidad que tenía dentro se va para darle paso al personaje del que les hablo. Y eso es lo mejor, porque te hace pensar que en verdad Daniel ha muerto, y con él, la humanidad de Chloe al volver a querer a una persona como familia y volver a perderla por culpa del ejército, lo que la hace ser aún más sanguinaria al punto de decapitar con sus manos a unos soldados a pesar de los crímenes de guerra de los que era consciente y que desde entonces amaba hacer. Chloe puede ser, en cierto punto, ese personaje común que es hermoso pero sádico, hay un término para definirlos pero no sé realmente cuál es.
Sin embargo, este primer punto es aprovechado de alguna forma para el futuro, no es solo una característica simple y corriente hacia una persona principal, pues cuando la Dama Roja surge, se hace especial hincapié en lo hermosa que era, y que gracias a esto, reunía seguidores a su causa. En la historia del canal, no habíamos visto un personaje como Chloe, con motivos suficientes y válidos para estar sumergida en ese odio y continuo sufrimiento. No habíamos visto un personaje tan vil y despiadado, y es que, y perdonen la comparación, si comparamos los villanos de la saga de Arturo con los de Apocalipsis, te das cuenta que en Arturo estos son repetitivos, siguiendo el patrón de querer dañar al mundo solo por gusto, porque están inconformes con la sociedad. Pero en esta historia, los villanos se corrompen por algo más que simple contracorriente política, sino por causa del poder. Pues quien controla el poder, controla al mundo, la ambición de este, lo que se logra, sus frutos o por simple gusto a la muerte. Y eso hace de Chloe el mejor antagonista de la serie. El grupo Fen del que hablé en la historia se convierte en algo más que un simple grupo de desconocidos para Daniel. Eri, quien descubrimos después se llama Artemisa, es la persona con quien Daniel entabla una relación única y perfecta, pues en algún punto del primer libro, estos vuelven a encontrarse. Eri le da a Daniel el consejo de no permitir que el odio lo consumiera, pues este únicamente lo llevaría a perderse a sí mismo. Consejo que todos sabemos Daniel toma en cuenta pero finalmente no logra comprender. Eri es, en mi opinión, el mejor personaje de Apocalipsis. Eri al principio es descrita como una mujer llena de odio hacia el ejército, pues al contar su historia, nos dice que este la traicionó después de haber asesinado a civiles armados solo para mantener a salvo a su equipo y que fue arrestada y condenada por crímenes de lesa humanidad, pero cuando la infección comenzó, fue enviada como simple carne de cañón a enfrentar a los zombies en el norte, siendo ahí donde desertaría y más tarde uniría a la Federación. Eri es un personaje que se da cuenta de sus errores, de sus pensamientos equívocos y de lo que estos podían provocarle internamente si continuaba viviendo así. Y a lo largo de la serie, podemos ver lo que estos pensamientos de venganza ocasionan en Daniel, y no solo en lo sentimental, sino que por culpa de estos, él pierde gente a la que quería. Eri se vuelve una persona sumamente importante para Daniel, desarrolla una relación de hermana y madre con el niño. Al principio, Daniel la describe como una mujer ruda, estricta y sumamente precavida, pero conforme la relación entre ellos dos comienza a mejorar, notamos a Eri como una mujer sumamente carismática, cariñosa y humilde, que siempre está al lado de sus compañeros sin importar los peligros, pues a pesar de todo, tiene órdenes que seguir. Es imposible no sentir cariño por este personaje, pues es justamente quien más apoya moralmente a Daniel durante los sucesos del segundo libro, quien le aconseja cómo actuar, quien le abre los ojos ante los problemas y que siempre cuestiona sus decisiones, sobre todo cuando este comenzaba a caer en la soberbia característica de los imperialistas. Artemisa, a pesar de en algún momento de la historia sentir amor por Matías, está centrada en todo momento a sus tareas, a sus órdenes y a su trabajo. No se deja llevar por sus sentimientos cuando no es momento, actúa siempre de forma precavida, es la voz de la razón junto con Candela y se vuelve aún más importante para Daniel cuando ambos se salvan mutuamente en varias ocasiones de morir. Artemisa es ese personaje que funge como protectora sentimentalmente de Daniel, esa figura maternal que él aún ocupaba y ese hermano que aún extrañaba, llegando a decir Daniel en algún punto que siquiera con Tristán había sido tan abierto sentimentalmente como con ella. La forma en la que Artemisa está escrita es impresionante, pues a pesar de en el trabajo ser casi igual de estricta de Ankara, fuera de este, y la mayoría de tiempo, suele ser una mujer común, que tiene intereses en cosas fuera de su trabajo, que tiene sentimientos, que demuestra lo que siente con palabras y gestos, que le gusta divertirse, que tiene miedos y que haría todo por quienes ama. Es decir, Artemisa es la viva representación de lo que un soldado suele ser. Máquinas de matar, pero al final de cuentas, humanos. Humanos que sienten, que son como tú y como yo y que por lo general, nadie suele pensar en sus sentimientos.
Y si recuerdan el capítulo 6:1, ella misma dice que hasta el día en que Daniel y ella hablaron de lo que pensaban y sentían, nunca nadie se había preocupado por sus sentimientos, haciéndonos sentir empatía por ella y sabiendo que, a pesar de todo, era una persona sensible y común. Ankara es, en mi opinión, un personaje que te da las razones para llegar a ser tan estricta como suele serlo, y por ello, sentir empatía por ella. Si recuerdan su historia, ella no ocupó de la guerra para sufrir como nadie debería de. Pues vivió aún más pobre que Daniel, con más traumas de vida y sobre todo, con el constante horror de ver lo que las calles ocultan. Esto forjó su carácter, uno estricto y frío, pues era la única forma de sobrevivir en las calles y la única forma de hacerlo en la guerra. Ankara realmente no tiene un papel tan desempeñado como el de Artemisa. Sin embargo, se le da un desarrollo notorio. Ella sabe al igual que su compañera por qué el odio y el actuar a raíz de este daña por dentro y provoca errores, se lo hace saber a Daniel, y aunque creemos que por fin él entraría en razón, es culpa de este mismo sentimiento el que hace encontrar el final de Ankara y Terma en aquella fallida infiltración. Ankara, cuyo nombre real es Giselle, complementes aparte sería, estricta y calculadora en la vida de Daniel y en el ejército. Es una mujer independiente, que puede hacer lo que sea por sí sola. Muy a diferencia de Artemisa, Giselle no suele demostrar sus sentimientos, y es que si realmente analizamos su vida, el amor y la felicidad para ella eran cosas que no existían, ni en su niñez ni en su adolescencia, siendo solo la frialdad del sentimiento con el que creció hasta su vida adulta y el único que conoció. A pesar de todo, se le da un poco de piedad al involucrarse con un amorío con Marco, al punto de en poco tiempo estar comprometidos. Ankara representa la dureza, lo que una persona está dispuesta a hacer por sobrevivir aun si no sabe cómo hacerlo. Es una voz de la experiencia vital, una voz que intenta hacer razonar a Daniel al ver lentamente en lo que está convirtiéndose, y eso hace que, al ser una mujer que intentaba ser buena, su pérdida sea muy dolorosa, pues nos olvidamos que en el universo de Apocalipsis nadie es inmortal, no importa si eres bueno o malo, si eres necesario o no para el mundo. La muerte es para todos igual. El resto de los Fen llegan a ser personajes carismáticos, aunque realmente no es que haya muchos elementos para darles un análisis o una crítica. Tema. Antonio, es quien más podría tener dichos elementos, pues es un hombre que a pesar de todo lo vivido, tiende a caer en gracia por no dejar que todo lo malo del mundo lo consuma, fiel a sus propios valores y comprometido con sus soldados y jefes, un personaje muy humano y su pérdida, a pesar de no marcar mucho la diferencia, duele también. Llegando a los otros personajes, tenemos a quien, en mi opinión, es de los mejores de la serie. Candela. Si bien al principio podría caer en un personaje desesperante, prepotente y un estorbo, con los capítulos iremos viendo a una mujer muy comprometida con su trabajo, con su profesión y en efecto, prepotente. Sin embargo, entras en cuenta que al ser un personaje experimentado, cuya profesión también fue la de un soldado bien entrenado, no importa lo que ella fuera, todos lo veían igual a pesar de las palabras de los jefes. Apenas 2 capítulos después de conocerla, Candela se abre un poco a Daniel para contarle algo de su vida, lo suficiente para entender por qué solía comportarse de tal forma, y conforme la serie avanza en el segundo libro, te das cuenta que a pesar de todo, Candela es un personaje muy humano, más de lo que su personalidad principal puede demostrar ser. Es una mujer enamorada de Artemisa, y cuando en algún punto de la historia se da cuenta que ella no corresponde a sus sentimientos, continúa con su vida, enfocándose enteramente en su deber como coronel del ejército de Daniel, desempeñándose sin importar la situación. Es un personaje centrado, que ante los ojos de todos es rudo, estricto, frío, prepotente y en ciertos casos puede llegar a caer mal, pero por dentro, es un personaje muy puro, lleno de valores, que al igual que todos ahí, tiene miedos, que está dispuesta a hacer todo por salvar a quienes quiere, y que debido a ser una mujer fría, no expresa con mucha frecuencia sus sentimientos. Sin embargo, no se hace necesario aclarar lo que siente por sus compañeros cuando la descripción de lo que piensa de ellos habla por sí sola. A pesar de perder mucho, y dejar atrás todo lo que tenía en la Federación, Candela se mantiene firme y con fe en Daniel, sabiendo que él los llevaría a la victoria.
Y si bien hubo algo de razón en esto, el error que cometió fue haber creído en él absolutamente en las últimas batallas, siendo ella quien la mayoría del tiempo había dirigido a los soldados. Y 2, haber actuado con odio, haciendo exactamente lo contrario a lo que sus compañeros habían advertido nunca hacer. Candela encuentra su final demostrando su lealtad a Daniel, para salvarlo a él y a Chloe. A pesar de la continua amistad-odio de Matías y ella, se entiende que de alguna forma ella sí sintió cariño por él, llorando su muerte, algo que creíamos poco posible en un personaje como ella. Candela es entonces un buen personaje, al igual que Artemisa y Giselle, nos muestra que detrás de cada persona dura y fría, hay un corazón bondadoso que continuamente siente sentimientos, pero por simple orgullo se mantienen encerrados, pues a nadie le interesan los sentires en la guerra. Matías es un personaje que por un momento me recordó a Dylan, y al principio creía era una copia y pega de él. Sin embargo, al igual que con todos los personajes, con el paso del tiempo no solo su personalidad está demasiado alejada de la de él, sino que lo considero un personaje aún más noble, y centrado, serio y planificado. Matías es otro personaje muy humano. Esa persona tan leal que pone la lealtad hacia una causa o persona por sobre lo que ama, eligiendo a Daniel antes que la oportunidad de estar a salvo lejos de los peores enemigos que las hordas de Pesadelo enfrentarían. Matías, a diferencia de otros personajes cómicos, tiene un buen equilibrio entre ser el bufón del grupo a ser un personaje serio, dedicado y enfocado a su deber, que encuentra el momento adecuado para ser gracioso. Eso hace tenerle agrado, que tome las cosas serias y graciosas a su momento, y estando siempre ahí para apoyar a sus compañeros y soldados, siendo también un buen jefe aunque muchas veces por culpa de su comportamiento no solía tener la confianza de Daniel y Candela para dejarlo dirigir tropas. Matías es esa especie de luz en la oscuridad, recordando que sus palabras siempre eran el querer evitar que los males del mundo consumieran a sus compañeros, amigos, soldados y a él mismo, pues no quería terminar siendo como Alecto ni Timoteo ni el resto de gente que conocía. Matías es un personaje tan bien desarrollado que realmente sientes pena por él al contar cómo estuvo solo desde la muerte de sus padres cuando la Revolución Federada comenzó, como él fue de las primeras víctimas en ser arrastrado por las decisiones de otras personas y deber abandonar sus sueños y poner en peligro su vida para satisfacer los deseos de gente que solo lo vio como carne de cañón, teniendo un concepto de libertad muy diferente al que todos conocemos, y estando siempre de pie a pesar de las adversidades que la guerra le presentó. Eso hace que Matías no solo sea un ejemplo a seguir, sino también alguien admirable por sus pensamientos y sus acciones, pues la lealtad que le tuvo a sus amigos fue tanta que renunció a su seguridad y dio su vida para dar resistencia y esperanza. Pasando al siguiente personaje, Perla es alguien que sinceramente es un poco complementario. No considero que sea un personaje malo, ya que hemos tenido personajes un tanto más inútiles como Aurora que al principio eran corrientes y después se vuelven importantes y relevantes. Me refiero a que realmente Perla está más escrita para ser un complemento de Daniel, ese clásico amor eterno del héroe encontrado en pleno fin del mundo. Tiene sus momentos claves de desarrollo, como la pérdida de su novio. Sin embargo, a diferencia de Daniel o Candela, cuyas pérdidas los potencian a convertirse en bestias, Perla tiene una involución, terminando siendo solo un molesto personaje llorón a pesar de todo lo que consigue por propia cuenta, haciéndole en cierto punto tener algo de dependencia de Daniel para su ligero progreso, algo que comúnmente veíamos en la saga de Arturo con las novias de este. Personalmente califico a Perla como un personaje regular. Si se le da importancia o el reconocimiento que tiene, es por ser precisamente la novia y más tarde esposa de Daniel, y por ser prácticamente la única sobreviviente de toda la compañía de los supersoldados, como se les llama a la compañía de soldados donde Chloe y Daniel fueron entrenados para convertirse en los mejores de todo el mundo. En algún punto de la serie, cuando decide crear Gotland, podemos ver en cierto punto un desarrollo para salir adelante como persona, pero tras el exilio de su novio, regresa nuevamente a ser ese personaje fastidioso en cierto punto y hasta molesto con las continuas quejas hacia Daniel y su lealtad a la Federación. A pesar de todo, en el epílogo termina por sorprender que haya tomado la decisión de volverse la nueva líder de la Federación.
Personalmente, y como comentario mío, consideraría a Perla un personaje que pasa sin pena ni gloria, pero si se le hubiese dado un desarrollo más profundo, y sabiendo que los personajes de esta historia son muy notables, ella fácilmente sería de los mejores por la importancia que tendría en Daniel y su propio desarrollo. Llegando ya casi al final de este apartado, otro de los que considero un gran personaje, Andrómeda. Andrómeda es considerada por muchos, y con muchos me refiero a Dust, Colt y a mí, como la verdadera protagonista del segundo libro de Apocalipsis, siendo ella el personaje con quien se introduce por primera vez el concepto del diario en la serie. Andrómeda aparece por primera vez en el capítulo 15 como una viva imagen de Chloe, haciendo que Daniel la confunda por un segundo con ella. Esto sería trascendental para ambos, pues debido a su parecido con ella, Daniel le daría mucha atención. Andrómeda era solo una exploradora cuando se conoce con Daniel en el bosque de Oregón, con una mente muy distante a los pensamientos federados por tenerles, de algún modo, algo de resentimiento y coraje debido a que la Federación habría arrastrado a su país, Uruguay, y a su gente a una guerra que ellos no querían, haciendo que en el camino Andrómeda perdiera a sus padres y hermana, quedando completamente sola. A pesar de todo, y como Dust y Colt dijeron, era un personaje también muy humano pero indiferente a la guerra, y que a pesar de tener razones para hacerlo, nunca odió a nadie. Andrómeda es simplemente un personaje maravilloso gracias a la relación que llega a tener con Daniel, pues de alguna forma, vemos un ciclo de enseñanzas. Pues tal cual Chloe entrenó a Daniel, él entrenaba a Andrómeda. Bien es cierto que al principio, ella no sentía nada por él, pero al saber de su historia, vio en él y en su ejército a las mismas víctimas de los intereses federados e imperialistas, razón por la que seguiría a Daniel sin saber que terminaría siendo alguien importante para ella. La razón por la que consideramos a Andrómeda la protagonista de esta segunda parte de la serie es porque al igual que Daniel, comienza desde cero con su aprendizaje, y con el paso de los capítulos la vemos aprender de él, recordándonos lo ocurrido con Daniel y Chloe, y con ese transcurso vamos sabiendo más de ella y de sus pensamientos, siéndole leal a Daniel por sobre todo y llegando a ser tan confidente de él que se convertiría en la única persona del mundo que sabría la existencia de Ghorland y de Perla. Además de ser ella la elegida para hacer cumplir las palabras del profeta del tiempo, darle vida eterna a Daniel y a su ejército mediante su diario. Andrómeda es ese personaje que si bien no sabe mucho, está comprometido al aprendizaje, a ser útil, a comedida. Como lo dije antes, a pesar de las pérdidas de su familia, amigos y vida, se mantenía sin creer en nada pero tampoco sin odiar. Se vuelve una parte fundamental para el equilibrio mental de Daniel al recordarle completamente a Chloe, llegando a comprender el dolor que le da no tenerla cerca más y arriesgado su vida para luchar y hacer posible el reencuentro entre su maestro y la mujer de la que tanto él le hablaba a ella. Catalogaría a Andrómeda como una digna sobreviviente a la guerra, pues nunca cometió crímenes, nunca mató por gusto, no torturó ni se burló de sus enemigos. Básicamente, ella solo veía a la guerra como su deber y nada más. Y eso hace que entre todas las muertes, la de Daniel sea algo que pueda alegrarse, pues gracias a Andrómeda la historia de Daniel y de su ejército puede conocerse, cumpliendo los deseos de este de darle gloria eterna a su ejército. Como un comentario personal, también considero a Andrómeda un gran protagonista, sí o sí lo es, pues el impacto que tiene en la historia y para el desarrollo de Daniel es vital, dándole ella a él la idea de escribir en un diario, hablando siempre con la verdad, siendo útil y estando dispuesta a acabar con la guerra por el bien de todos. Es un personaje que simplemente me encanta, y considero que si Perla no hubiese existido, Andrómeda habría sido la pareja perfecta para Daniel. Finalmente, Alecto y Timoteo, a quienes junto a Chloe considero villanos de la serie. La razón es sencilla. Ambos son personajes egoístas, soberbios, ambiciosos, corruptos, crueles, despiadados y viles. Prácticamente, lo que uno tiene, el otro lo tiene al doble, y lo que uno no tiene, el otro lo complementa con algo peor. Si bien al principio Alecto podría ser considerado un héroe, poco a poco se va desvelando que él en realidad es solo un loco ambicioso, enfermo de poder y que no duda en eliminar a quien difiera de sus pensamientos, llamándolos traidores y ordenando sus muertes sin importar su edad, sexo o índole.
Y eso se ve desde los primeros capítulos, donde quienes no estuviesen dispuestos a seguir a la Federación, no eran dignos de vivir en el Nuevo Mundo, por lo cual eran eliminados. En el segundo libro, la locura y crueldad que ambos alcanzan rivaliza entre sí, y ninguno de ellos siente remordimiento en causar horrores en los civiles, Alecto llegando a utilizar ancianos y niños por la fuerza para servir en el ejército y Timoteo con sus intenciones de erradicar la cultura estadounidense. Te hacen notar que ambos ven a sus soldados como simples peones para llegar y atacarse entre sí, Alecto incluso exiliando al único soldado que era capaz de vencer al imperio. Pesarelo, y más tarde, dispuesto a asesinarlo por supuesta traición. Podría decir que este concepto del héroe que en realidad es villano también suele ser muy utilizado, la diferencia es en qué forma lo presentas. Generalmente, en las historias del canal todos los malos son malos desde el inicio, no hay nada que criticar a ello, pero aquí, como lo dije algunos puntos arriba, te presentan a estos dos sujetos como héroes por liberar a los pueblos latinos de la opresión de sus gobiernos y destruir a Estados Unidos. Pero siguiendo la dialéctica del amo y el siervo derroca al amo para este ser el nuevo amo del resto de los siervos, solo que a diferencia del amo derrocado, el nuevo siervo no soltará el poder porque está formado por puros siervos. Y esta es la mejor forma de describir el ascenso de estos dos personajes de héroes a villanos. Pues si bien hicieron cosas buenas, al final, todo tuvo un propósito personal, un interés que solo beneficiaba a unos cuantos, y lo peor de todo es que nadie fue capaz de verlo debido a esa ciega lealtad que le tenían a sus señores, y cuando un ejército, compuesto por desertores de ambos imperios se interpusieron a estos intereses, intentaron destruirlo por todos lados. Personalmente, considero a Timoteo el segundo mejor villano de esta historia, su historia es más exquisita, más fría que la de Alecto. Pues Timoteo, al igual que sus soldados, Daniel y Chloe incluidos, se volvió frío y sanguinario por perder seres amados. En este caso su esposa. Además, que al igual que sus soldados, la salud mental de Timoteo colapsa por culpa de la misma guerra y de los fantasmas del pasado, de sus errores, del dolor que todo ello le provocaba, haciéndolo volverse ese monstruo que se describe en la historia. Y de nuevo, eso lo hace que tanto Chloe como Daniel encajen en su bando, pues todos los imperialistas comparten el mismo sentimiento en común. Mientras que Alecto se volvió poderoso y ambicioso por haber vivido en pobreza tanto tiempo y estar cansado de la corrupción, de ver a sus compatriotas sumidos en pobreza y por las injusticias provocadas por Estados Unidos en Latinoamérica. Y como comentario personal, el desarrollo e historia de estos dos es sublime. Me encanta. Una historia generalmente es bien acompañada con una edición de alta calidad. Conforme más calidad se tenga un vídeo, mejor aceptación habrá. Apocalipsis desde los primeros capítulos muestra ambientación que al principio es algo genérica y retomada de otras historias del canal, principalmente música y efectos de sonido. Sin embargo, con el pasar de la serie, se nota un desarrollo aún más alto en la calidad de los efectos y nuevas melodías para acompañar la historia. La música de batallas es espectacular, y te hace sentir esa sensación de estar dentro de estas cuando comienzan a sonar. La calidad de edición de la serie es demasiado alta, y es impresionante que situaciones como el eco de las voces en alcantarillas o túneles sean incluso tomadas en cuenta. Eso es solo una pequeña prueba de lo que se puede lograr si en verdad te gusta y disfrutas lo que haces. Claramente, la edición a veces solía recaer, pero al igual que en ciertos puntos de la historia, regresaba con más calidad y nuevas piezas para colocar, lo que hace a Apocalipsis ser una serie que constantemente se actualizaba y superaba en todos los aspectos. Y esto por sí solo es un punto a favor. Apocalipsis es una serie cuyo empeño y esfuerzo de su creador se ve reflejado en la misma historia.
Aquí, si bien hay veces que puede ser algo tediosa debido a su duración y al formato en el que está escrito, no deja de ser una serie entretenida, que te hace sentir muchas emociones y, que muy importante, deja una huella en la historia de las audioseries por ser quizás una de las menos clichés, además de tomar un tema poco investigado pero interesante como es una guerra, pues básicamente el 99% de las audioseries suelen centrarse más en zombies, invasiones alienígenas y alguna otra cosa de ficción. Y es precisamente lo que hace a Apocalipsis ser algo único y nuevo. No se ocupa nada más que la realidad para mostrarnos escenarios crueles, interesantes, deprimentes y entusiastas. No ocupa de poderes, de cosas sobrenaturales ni habilidades exageradas, y es ello lo que hace que temas por cada personaje, porque sabes que un capítulo puede estar y al otro perderse para siempre. Las referencias al apocalipsis bíblico son un punto muy interesante también. Personalmente también es algo que me fascinó, el combinar dos conceptos muy conocidos pero poco usados en un mismo escenario llaman la atención y te muestran que puedes hacer historias increíbles si te atreves a salir de lo típico y convencional. Apocalipsis es, para muchos, incluyéndome a mí, una serie totalmente perfecta, por el simple hecho de ser única, de ser diferente y por cada día alejarse más de la simpleza y repetitivo ambiente que el resto de las audioseries suele tener. Desde el segundo episodio se menciona cuál es el fin de los protagonistas y de la historia en sí, no hay capítulos escritos por nada, cada momento y cada acción tomada por un personaje siempre terminará influyendo en la historia y su desarrollo, y eso hace enfocarte en los problemas que pueden evitar esto no llevarse a cabo. La serie claramente tiene errores, hay momentos en que las tramas se pueden sentir reutilizadas, pero a pesar de todo, siempre terminan impactando de alguna u otra forma en ti para aferrarte aún más a los personajes y a sus historias. Si tú quieres viciar con una nueva serie muy diferente, que te haga sentir un sinfín de emociones, que te haga sentir que aún hay originalidad entre este género, y si quieres escuchar algo que cambie tu forma de ver las cosas, Apocalipsis es la serie perfecta. Basta solo darle una oportunidad para caer en cuenta de lo que estoy hablando, y es que ni la saga de Arturo, ni El verano que no olvido pueden hacerle frente a una historia como esta. Claramente, la serie también maneja conceptos avanzados, pocas veces escucharás algo básico, pues esta serie es de guerra, sus protagonistas son soldados y claramente deben actuar como tales. Para finalizar ya con esto, si pudiera darle una calificación a Apocalipsis, de inicio a final, sería 9 de 10. Una serie especial para muchos, que marcó el ritmo y rumbo del canal por 3 años, y que al igual que algo tan bien hecho, nos dejó enseñanzas de vida, de pensamiento y de intentar mejorar constantemente. Y digo que al llegar al final, será inevitable sentir un vacío en tu cuerpo por saber que todo ha terminado. Y eso, amigos míos, es lo mejor que una obra puede lograr en ti. Quiero darle las gracias a Colt por ayudarme con la edición de este vídeo, pero también darle las gracias por haberse esforzado tanto en una serie como esta. Dust tenía razón al confiar tan magnífica obra a una persona como él. Colt no desaprovechó y no decepcionó. Y gracias a su esfuerzo y dedicación, hoy tenemos una serie que ha marcado el canal y el género de las audioseries sin dudarlo.